Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco de las complicaciones crónicas de la enfermedad de diabetes mellitus. Mi nombre es Nahuel Nicola, soy practicante interno de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y entonces vamos a hablar un poco sobre todo de las complicaciones crónicas de esta patología en particular. Dame un segundo. Bien, bien. Entonces, para nosotros poder hablar de cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, lo primero que tenemos que hacer es definir esta patología. A la diabetes la vamos a definir como una alteración metabólica que tiene múltiples causas y que se va a caracterizar sí o sí por una hiperglicemia sostenida, crónica, y que es asociada a alteraciones de metabolismo, no solamente de los hidratos de carbono, también de las proteínas y de las grasas. Esto va a producir como consecuencias defectos en la secreción de insulina por un lado, o en su acción de la insulina en algún tejido periférico o la convergencia de estas dos cosas. Ya estamos empezando a ver que hay dos tipos, ¿sí? Dos maneras de generar esta hipoglucemia crónica sostenida en el tiempo. Uno es por una secreción insuficiente de insulina, ¿sí? Que después vamos a ver que esta es la diabetes mellitus tipo 1, de características autoinmunitarias en el adolescente, en la cual hay una destrucción de las células beta y no producción de la insulina. Y en otro lado tenemos eh, defectos en la acción de la insulina a nivel periférico. Esto pasa sobre todo cuando tenemos tejido adiposo hipóxico, el cual está generando resistencia porque no llega de manera correcta la insulina a esos tejidos y esto genera todo un estado de inflamación crónico que vamos a ver después. Entonces, esta hiperglicemia crónica que es propia de la diabetes, o sea, la hace a la diabetes, se va a asociar con disfunciones y lesiones, ¿sí? A largo plazo, que son las que vamos a hablar hoy. También hay disfunciones a corto plazo, agudas, que no las vamos a tratar en este video, pero sí las lesiones a largo plazo, y que van a darse en diversos órganos. ¿Cuáles son estos órganos, estos sistemas? Sobre todo el sistema nervioso, los riñones, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos en general. Entonces, las complicaciones crónicas se inician ya en fases muy tempranas, ¿sí? Del desarrollo de esta patología. Y además, es el impacto principal, ¿tá? De la hiperglucemia que dijimos crónica, sostenida en el tiempo, en el endotelio vascular. En el endotelio vascular va a generar dos tipos de lesiones, ¿sí? La lesión que nosotros llamamos microangiopática y la lesión que después el otro tipo de lesión llamado macroangiopatía. La microangiopatía es la afectación de capilares esenciales, o sea, capilares muy pequeños para la función, pero que son esenciales para la función del órgano en cuestión. Por ejemplo, esto ocurre en los vasos de la retina o en el riñón. Y por otro lado tenemos la macroangiopatía. En la macroangiopatía vamos a tener un deterioro del endotelio vascular de vasos que tienen mayor calibre, ¿sí? Arterias de mayor calibre, que van a irrigar tanto órganos vitales. ¿Cuáles son esos órganos vitales? El corazón, con la cardiopatía isquémica crónica, o algún episodio agudo. Tienen más riesgo los diabéticos de episodio de infarto agudo de miocardio y a nivel cerebral con procesos AIT o ACV. Entonces, estamos clasificando estas condiciones crónicas producto de la diabetes en dos categorías, las que tienen por lesión la microangiopatía y la macroangiopatía. Y una tercera entidad, ¿sí? Vendría a ser el pie diabético, que es la conjunción de estos dos tipos de lesiones. En cuanto a la microangiopatía, tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía y la neuropatía diabética, ¿sí? Que es la lesión de la irrigación de los nervios periféricos. Y en cuanto a la macroangiopatía, tenemos la cardiopatía isquémica, como decíamos. Disculpen un segundo por atrás. La enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía oclusiva de los miembros inferiores. Entonces acá tenemos un esquema, ¿sí? Donde nos muestra la retinopatía diabética, microangiopática, la enfermedad renal por microangiopatía, el pie diabético, que dijimos que como entidad propia es la conjunción de ambos, la enfermedad cerebrovascular como macroangiopatía, la enfermedad coronaria y la estenosis aórtica abdominal también como macroangiopatía y la arteriopatía periférica que es tanto micro como macroangiopática dependiendo si es la afectación de la neuropatía o propiamente de las arterias, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la fisiología detrás del daño vascular? Bueno, la fisiología no está del todo descrita o no hay un consenso aceptado entre muchas teorías, pero la más aceptada es la del deterioro vascular por la formación de radicales libres y la reducción de los procesos que pueden inactivarlos, o sea, controlar a la formación de los radicales libres. Esto, en ambos casos, está estimulado por la hiperglicemia sostenida, por este aumento de la hiperglicemia. Además, hay otros factores, ¿sí?, que van a generar un papel muy importante también en la fisiología del daño vascular. La producción deficiente de óxido nítrico, la inflamación, ¿sí?, la vía del poliol, la activación de la proteína quinasas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta patología, la diabetes? El mal control metabólico, la obesidad, y ojo con esto, estamos hablando de obesidad y no de sobrepeso, la dislipemia y el tabaquismo. ¿Por qué digo lo anterior? Porque es un concepto que está bueno recalcar y no recaer en la estigmatización de un grupo social que es el grupo de pacientes con sobrepeso. El sobrepeso es una entidad aparte que si no se acompaña de un aumento en el perímetro abdominal, no genera per se riesgos en cuanto a factores de riesgo para predisposición de diabetes. ¿Qué quiero decir? Si la mujer no tiene más de 80 centímetros, si el hombre más de 88 centímetros de perímetro abdominal, o sea que pero tiene sobrepeso, o sea que tiene una distribución de esa masa corporal, por ejemplo, en los muslos y cadera, si no tiene el aumento del diámetro, no es un factor de riesgo. ¿Y por qué lo recalco? Porque es lo que hablábamos hoy en cuanto a la fisiopatología y la diabetes mellitus tipo 2, y a esto de la resistencia periférica. Cuando hay un aumento también de la cantidad de adipocitos y de su tamaño. Entonces hay adipocitos que quedan más lejos de la irrigación sanguínea. Por ende, no tienen todos sus nutrientes. Empiezan procesos de inflamación, de hibernación, de apoptosis. Y todos estos procesos generan además la producción de radicales libres y de nitritos y de nitratos y de productos de desecho que nunca llegan a eliminarse porque están muy lejos de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ojo con que decir que toda persona con sobrepeso tiene riesgo de diabetes. Eso no es así. Y una cosa que nos faltó acá es distinguir la clasificación entre diabetes mellitus tipo 1, la diabetes del adolescente, la diabetes de características autoinmunes por lesiones de las células beta, que puede ser la disminución de la secreción de insulina hasta la no producción de insulina, y la diabetes mellitus tipo 2, que tiene una fisiopatología en la acción periférica, en la resistencia a la acción de la insulina periférica. Todo esto genera que la glucosa continúe en sangre y se genere una hiperglicemia sostenida. Entonces dijimos que habían diferentes entidades que con el progreso de una diabetes no controlada, ¿sí?, de una diabetes medio no controlada, iban a generar diferentes patologías. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos por un lado la retinopatía diabética. Los síntomas de esta retinopatía incluyen las miodisopsias o la visión como de moscas, ¿sí?, la visión nocturna deficiente, la dificultad de la percepción de los colores, visión borrosa per se, y finalmente esto puede llevar a la pérdida de la visión. Hoy en día lo que se intenta desde la salud comunitaria, de la medicina familiar, es no llegar a tener una pérdida de visión total por una retinopatía diabética. Entonces las lesiones de la retinopatía diabética incluyen microaneurismas y pequeñas hemorragias por roturas de estos aneurismas, de estos pequeños vasos. La retinopatía en fase proliferativa es la respuesta proliferativa de capilares, o sea que se promueve la generación de nuevos capilares en la rotura de estos mismos. Pero esto, ¿qué pasa? Estos capilares nuevos son vasos mucho más frágiles, porque son vasos mucho más nuevos, son vasos hechos en un proceso mucho más rápido. Entonces, se rompen con facilidad y generan coágulos de fibrina que pueden desencadenar en un desprendimiento de retina, que esto llevaría a la pérdida total de la visión. Acá tenemos, lo pueden ver después, pausar y ver, las fases de la retinopatía diabética, y tenemos la no proliferativa, la proliferativa y la edema macular, que va a llevar un desprendimiento de la retina, y eso el edema genera el desprendimiento y eso genera una pérdida total de la visión. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la retinopatía diabética? Es recomendable realizar fondo de ojo, siempre consultar al paciente diabético, y ahora vamos a ver, pero una de las preguntas que siempre hay que consultar, si estamos frente por primera vez a un paciente con un diagnóstico, o si no, ahora vamos a ver cuándo, si estamos nosotros diagnosticando la diabetes. Siempre preguntar si tiene fondo de ojo hecho y hace cuánto. Esto
A toda persona de diabetes mellitus tipo 2 hay que mandársela al momento del diagnóstico y a la diabetes mellitus tipo 1 a partir de los 5 años de diagnóstico. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus tipo 1 es más de un carácter fulminante su diagnóstico y esas edades más tempranas. Entonces no hay un deterioro casi progresivo por la hiperglucemia sostenida. Sí, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que por lo general cuando se diagnostica, sea por control o sea por una afectación aguda, ¿sí? Que por lo general es un conjunto de síntomas, más una glicemia capilar al azar mayor a 2, glicemia venosa al azar mayor a 2. Después de que hacemos eso, recién estamos diagnosticando la diabetes, entonces ya hay un deterioro en el tiempo. Entonces, el examen generalmente utilizado es el fondo de ojo y se realiza por personal capacitado. Otra posibilidad es la foto de retina, sin dilatación de pupila por medio de cámara retinal no midriática, en nuestro país es poco disponible. Con un control intensivo de la glicemia y un control estricto de la presión arterial se puede evitar la progresión de la enfermedad de la retinopatía diabética y hasta en el caso de la fase proliferativa, hasta ese momento se puede hasta revertir los cambios que tenemos. Cuando hay isquemia clínicamente significativa, la fotocoagulación con láser evita la proliferación y previene neovascularizaciones que recuerden que generaban edemas y esto genera desprendimiento de la retina. Estábamos hablando de un problema de la microangiopatía, ahora tenemos otro que es la nefropatía diabética. Y es la principal causa de enfermedad renal crónica que requiere terapia de sustitución renal. Miren la importancia de la detección temprana, ¿sí?, de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética se presenta con la tríada de proteinuria, que clínicamente o semiológicamente, no semiológicamente, pero clínicamente, como signo es la orina espumosa en el paciente, además de una hipertensión y un deterioro progresivo de la función renal, o sea, del filtrado glomerular. Clásicamente la nefropatía diabética se divide en 5 estadios, que ahora los vamos a ver. Pero, ¿cómo hacemos diagnóstico de la nefropatía diabética? La mejor prueba diagnóstica es la detención de albuminuria en 24 horas. Pero actualmente, por ser costosa y dificultosa, ¿sí?, o más dificultosa que lo siguiente, es que se sustituye por la relación albúmina-creatinina. Se considera normal una excreción mayor a 30 miligramos en 24 horas de albuminuria si hacemos la prueba en 24 horas. Y además, en el paciente que conocemos diabético, se recomienda la medición, ¿sí?, de la excreción de la albúmina urinaria y de la estimación del filtrado glomerular. Acá vemos los estadios de la enfermedad renal según el filtrado glomerular en mililitros minuto y además la concentración de la albuminuria que la hacemos por 24 horas. Entonces ahí vemos, según el filtrado glomerular, ustedes lo pueden analizar, pero etapa 1 con un filtrado Manona 90, que es un paciente que tiene riesgo de nefropatía, y no la tiene si tiene mayor de 300 en el índice de albuminuria y sí la puede tener si lo tiene entre 30 y 300. ¿Cómo tratamos la nefropatía diabética? Con un control estricto de la glicemia, ¿sí?, que lo ideal es que la hemoglobina glicosilada menor a 6,5 y del APA menor a 130/80, que es lo que dice ahí. Ojo, se puede ser menos estricto con los pacientes ancianos en cuanto a la hemoglobina glicosilada y permitirles un 7,5. ¿Sí?, por el riesgo que tiene en particular en esta edad de generar hipoglucemias. En los pacientes diabéticos es muy recomendable el tratamiento de la hipertensión con un DIECA, porque son nefroprotectores, y en segundo caso un ARA2. Estos son nefroprotectores ambos, pero hay mayor evidencia de serlos los DIECA. Y evitar claramente el uso de AINES y de estudios de imagen con contraste. En cuanto a la neuropatía diabética, tercera afectación de la microangiopatía, ¿sí? Decimos que es una enfermedad heterogénea y la forma más común de manifestación es la polineuropatía diabética, también pudiendo manifestarse como mononeuritis, neuropatía por atrapamiento y neuropatía autonómica. Genera gran morbilidad en formas de úlceras, de infecciones a repetición y de amputaciones de los miembros inferiores, porque recuerden que esto, junto a la afectación de la grande vasculatura, se genera el pie diabético. Los síntomas presentes se deben a la afectación de las distintas fibras nerviosas por afectación de la irrigación y un alto porcentaje de los casos comienza siendo asintomático. Entonces, acá vemos una diapositiva con la neuropatía sensitiva. La más frecuente es la polineuropatía periférica distal y simétrica.
¿Qué está queriendo decir acá? Que afecta a los miembros inferiores en una distribución denominada en guante y calcetín, y tiene un componente sensorial y uno motor. ¿Cuáles son los síntomas de la neuropatía sensitiva? Principalmente la parestesia en los miembros inferiores, los calambres, ¿sí? De realidad del músculo de los gemelos o de las pantorrillas, dolor y sensación urente en los pies y manos. ¿Qué pasa? La pérdida de la sensibilidad es responsable de úlceras neuropáticas que aparecen en los puntos de apoyo. Esto generando el pie diabético posterior junto con la demás afectación de la macroangiopatía. Y de la artropatía neuropática llamada articulación de Charcot. Esto va a afectar preferentemente las articulaciones de los dedos de los pies. Recuerden que pueden verse dedos de los pies unos por sobre los otros, ¿sí? En esto que llamamos las articulaciones de Charcot. Esto no sucede tanto, sucede con menos frecuencia en rodillas y caderas. Un segundo, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la mononeuropatía? Es una afectación aislada de un par craneal o nervio periférico que causa lesiones vasculares focales. Las lesiones entonces en estos casos van a ser unilaterales, en casos excepcionales son simétricas, y el más común, el tipo más común es el tipo del túnel carpiano. ¿Sí? Entonces, denme un segundo, que me estoy yendo. Entonces, amiotrofia diabética, también llamada polirradiculopatía diabética. Seguimos en los casos de neuropatía diabéticas, en los tipos de neuropatías. Presenta déficit motor asimétrico del psoas y del cuádriceps y que se asocia con un dolor intenso y una atrofia muscular, lo que puede dificultar la estática y la marcha. La neuropatía autonómica tiene síntomas que son muy variados según qué se esté afectando, todo lo que puede llegar a afectar la neuropatía. Sudoración, crisis de diaforesis profusa, en particular después de comer, disfunción eréctil, ¿sí? Por la afectación de los capilares, de los copos cavernosos, vejiga neurógena, gastroparesia diabética, dada por náuseas, vómitos y digestiones pesadas, enteropatía diabética que puede generar diarrea, o materias líquidas disminuidas en su composición, en su densidad, hipoglicemias asintomáticas, neuropatía autonómica cardíaca dada por taquicardia en reposo e hipotensión ortostática. Recuerda la hipotensión ortostática, me paro de golpe y tengo síncope. Y anomalía en la contracción pupilar. Denme un segundo. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el tratamiento de la neuropatía? Sobre todo el control de la glucemia, que ya dijimos que lo medimos con una hemoglobina glicosilada, los valores son menor o igual a 6,5 y podemos darle una chance más a las pacientes con edad avanzada. Y el control de dolor pueden ser por antidepresivos tricíclicos, que no se usa tanto ahora, como la aminotriptilina, por anticonvulsivantes, como la gabapentina o la pregabalina, que se utilizan un poco más, analgésicos opioides como tramadol, que se puede dar en gotas, capsaicina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, neropinefrina. Entonces esos son los venlafaxina y dulexetina. Pero sobre todo vamos a ver gabapentina, vamos a ver tramadol y vamos a ver también AINES. Pero recuerden no mandar AINES en pacientes con diabetes por los riesgos de nefropatía. Enfermedad cardiovascular, macroangiopatía. Complicación macroangiopática, sobre todo en la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en el paciente diabético. Aproximadamente el 75% de los pacientes diabéticos muere a causa de una afectación de la macrovasculatura del corazón, obviamente. Hay riesgo aumentado de 3 veces de padecer edema agudo de pulmón y de 2 veces de padecer una cardiopatía isquémica y también un proceso de accidente cerebrovascular. Conlleva importantes gastos en salud, en particular las complicaciones macroangiopáticas, pero sobre todo en la enfermedad cardiovascular. Y para reducir el riesgo de complicaciones es necesaria el abordaje multidisciplinario. ¿Cuál es la etiopatogenia, ¿sí?, de esta lesión macroangiopática de la enfermedad cardiovascular? El incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular se debe a 2 circunstancias: a la asociación de factores de riesgo metabólicos, obesidad, tabaquismo, alcoholismo,
Y a la hiperglucemia crónica per se tiene un papel crucial en el desarrollo y en la progresión de la aterogénesis. ¿Por qué? Debido a una mayor predisposición a la formación y persistencia de trombos y a la respuesta inflamatoria. Hay aumento del estrés oxidativo y se produce glucotoxicidad. Se produce acumulación de AGEs, lo que conlleva una aceleración de la aterosclerosis y daño endotelial. ¿Sí? La dislipemia diabética. ¿Qué sucede con el paciente dislipémico y diabético? Bueno, genera insulinoresistencia e hiperinsulinemia, que va a producir un aumento de los ácidos grasos libres y la proteína B100, aumento de la producción de triglicéridos a nivel hepático, formando VLDL, un descenso del HDL, que recuerden que lo mejor es tenerlo alto, cambio en la composición de las LDL que las hacen más pequeñas y aún más densas y que precipiten más, generando más placa ateroma, y aumento de la lipemia postprandial. Entonces, la enfermedad coronaria tiene un peor pronóstico cuando se asocia a la diabetes mellitus por una mayor existencia de placas de ateroma, por lo que acabamos de describir, y a múltiples niveles, mayor frecuencia de enfermedad de tronco, menor formación de vasos colaterales. Además, por lo general son acompañados de una FEBI que es menor y con una tendencia a la formación de trombos y a la disfunción autonómica. ¿Cómo podemos presentar la enfermedad coronaria en el paciente diabético? Bueno, por un argon estable o inestable, por un infarto agudo de miocardio, por una insuficiencia cardíaca, por una muerte súbita o por una isquemia silente, que va a producir un dolor precoz. En cuanto a la arteriopatía periférica, también macroangiopática. Se estima una prevalencia de hasta el 21% de los pacientes que son diabéticos que tienen arteriopatía periférica. Es un marcador de aumento del riesgo de cardiopatía isquémica y de ACV, además de eventos cardiovasculares que son 3 veces más frecuentes en los diabéticos con claudicación intermitente clínica que los que no la tienen. ¿Sí? El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para desarrollar la arteriopatía periférica, además de la diabetes, y juntos peor, y es la primera causa de amputación no traumática. Acá tenemos los estadios de la claudicación intermitente, que recuerden que es el dolor doloroso en, sobre todo, las pantorrillas o los gemelos, ¿sí? Que se detiene con el, o sea, empieza con la caminata, con el ejercicio y se detiene con el reposo. Un grado 1 es cuando no los presenta o lo presenta pocas veces. Un 2A es una claudicación intermitente mayor a 2 cuadras y la 2B es menor a 2 cuadras. La 3 es dolor en reposo, o sea que ya le genera dolor en reposo, que no tiene que caminar 200 metros. Y en la 4 es cuando ya tenemos procesos de necrosis, gangrena, ulceración, etc. Esta es la clasificación de la arteriopatía periférica, ¿sí? Enfermedad cerebrovascular también por macroangiopatía. La enfermedad cerebrovascular tiene una prevalencia de hasta un 30%. Hay un riesgo aumentado de padecer ACV, en particular el tipo isquémico. Tienen un peor pronóstico porque tienen una mortalidad hospitalaria a largo plazo alta por el desarrollo posterior de hemorragias, por la recurrencia y por la discapacidad neurológica y funcional. ¿Cuál es el territorio más afectado? Es el carotidio, ¿sí? Y la nefropatía es un predictor importante de ACV, la nefropatía diabética, con un riesgo 10 veces mayor que en el paciente que no presenta la nefropatía diabética. O sea, un paciente diabético con nefropatía tiene 10 veces más chance de tener un proceso cerebrovascular. Y ahora llegamos a lo último, por lo que estábamos hablando hoy, del pie diabético, como la confluencia de la micro y macroangiopatía. Bueno, el pie diabético es la manifestación clínica de la diabetes que consta de varias etiologías que alteran la sensibilidad, la perfusión y la mecánica del pie. La polineuropatía diabética genera varios cambios que tienen como principal consecuencia la degradación de la mielina. Y esto genera la hipostesia o anestesia del pie, que a su vez predispone a marchas patológicas que afectan al pie como a estructuras más proximales, no solamente al pie, lesiones no percibidas por el paciente de diferente gravedad, heridas y fracturas. Esto lleva a la posterior amputación, primero de dedos y después del miembro en su totalidad. La angiopatía genera falta de perfusión de tejidos, entre ellos, por ejemplo, los nervios, que generan lo anterior. Esto provoca pérdida de función
y dificultad de reparación de tejidos ante los traumatismos. Estas manifestaciones sumadas predisponen a lesiones, porque el paciente, por todo lo que dijimos recién, no las siente, no las ve, que se caracterizan por de no ser fácil resolución y de tender a infectarse, dando muchas veces como consecuencia la amputación del pie o más partes del miembro afectado. Las mismas características que generan dificultad para la evolución, como son la inflamación de partes blandas, problemas friables en los tejidos, la infectabilidad propia de la enfermedad y la necrosis como factores importantes. Como forma de prevención se debe recomendar control de los valores de glucosa, 6,5, hemoglobina glicositada, uso de calzado y medidas adecuadas, la correcta higiene y secado de los pies, concurrir a consulta con podología si es necesario y prestar atención a cualquier incidente relacionado con los mismos, evaluando siempre la existencia o la posible existencia. Recordar en la consulta, una persona diabética siempre se le mira los pies. Dejamos la bibliografía por acá y muchas gracias por haberme prestado atención en este video.